Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola. Hola, maestra, buenas noches.
Hola, Buenas buenas noches, ¿cómo está, noches. profesora? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Todo bien, bendito Dios. Qué Gracias a Dios, bueno, bien. qué bueno. Muchas gracias por estar en pues en estos instantes que le vamos a dedicar a la asignatura de filosofía. Espero que este tema es uno de los temas que en lo personal les puedo pues comentar, ¿verdad? Que cuando empecé a dar esta asignatura, eh, me hizo mucho ruido en el sentido de la forma de pensar de este filósofo que vamos a ver el día de hoy y que habla propiamente pues también del existencialismo. Ahorita les voy a platicar, les voy a hacer una anécdota cuando estemos hablando con respecto al tema. Pero eso, bueno, pues me hizo dar cuenta así de manera general, eh, me hizo replantearme qué era lo que yo estaba haciendo, pues, con mi vida en el sentido profesional, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que a veces dicen, oye, bueno, después de haber estudiado y haber hecho todo lo que o estar trabajando, ¿verdad? No sé si se han puesto a pensar, oye, bueno, ¿realmente me gusta lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy encontrando el tan famoso propósito de vida que por ahí algunas universidades, no sé si han escuchado un comercial por ahí de una universidad muy reconocida que nos dicen, encuentra tu propósito de vida? Este tema precisamente nos habla de eso. Entonces, espero que, bueno, pues la explicación les ayude sobre todo y los deje reflexionando, ¿verdad? Para que, pues, podamos de cierta manera aprovechar nuestra vida, ¿verdad? Que tenga un propósito, ¿verdad? Definido y que realmente estemos realizando lo que queremos hacer, porque el hacer las cosas que queremos hacer, pues las vamos a hacer con mucho gusto, ¿verdad? Así como ahorita me encuentran aquí, ¿verdad? Impartiendo clases, pues yo fue algo que encontré, ¿verdad? Ahora a raíz de la pandemia y que me gustó mucho, ¿verdad? Bueno, de hecho ya traía como que cierta vocación para poder explicar desde que pues tengo uso de razón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, heme aquí, ¿verdad? Como docente, esperando que, bueno, pues pueda aportar mi granito de arena para que, bueno, pues al menos estos conocimientos que estamos transmitiendo puedan germinar en ustedes y que, bueno, pues se lleven todo este tipo de conocimientos y que lo puedan aplicar a su vida diaria. Entonces, vamos a iniciar. Por ahí les compartí en el chat, no sé si estamos todos conectados en el chat, un enlace para ver rápidamente nuestra dinámica de repaso y que habla precisamente, acuérdense que en la clase pasada estuvimos viendo la teoría crítica y vimos también el existencialismo. Precisamente en este tema vamos a continuar viendo a uno también de los grandes pensadores como Martin Heidegger, que también retoma este tema del existencialismo. Entonces, quiero que por favor, si tienen la oportunidad, no sé desde qué dispositivos estén conectando, pero los que tengan oportunidad, que estén sentados en la computadora y que tengan eh, la forma de conectarse, adelante. No sé, Lourdes, Marta, Patti, Pablo, Gilberto, Griselda, tenemos oportunidad de conectarnos. Por favor, si me dicen. Si no, bueno, pues lo dejamos pendiente y avanzamos. Vamos, vamos. Gracias, Lourdes. Por ahí. Ah, ya. ¿Cómo, cómo le Marta, hago, maestra?
Aquí les comparto el enlace, déjenme se los copio nuevamente en el chat, solamente denle clic a ese enlace, o bien si están con el celular, si tienen el celular ahí, escaneen el código que vemos aquí en pantalla, este código que vemos aquí en pantalla, o bien tecleen www.kahoot.it y tecleamos el código que es el número que vemos aquí en pantalla, que es 363075. ¿Okay? Entonces ya veo aquí a Gris, Pati, Marta, Lulu. ¿Y quién puso 363075? Bueno, por ahí lo puso como identificador. Muy bien. ¿Alguien más se va a integrar para iniciar? Los que no pueden, bueno, pueden... va a ser una pequeña dinámica, solamente unas 4 preguntitas en relación a este tema que vimos la clase pasada y que habló en torno, nos vamos a centrar específicamente en el existencialismo. Y los que tengan la oportunidad y que no se puedan conectar, pueden abrir su micrófono, dar su respuesta y esperamos a ver la respuesta correcta. ¿Vale? Muy bien, ya está Gilberto, Yadira, Jessy, Gris, Patti y Lulu. Bueno, vamos a empezar con estos 6 que estamos aquí conectados para no tardarnos tanto en la exposición. Muy bien, 7. Vale, empezamos. Acuérdense que es por tiempo, ¿verdad? Para que la plataforma pues, les puede ir asignando la puntuación al que responde rápidamente y correctamente, obviamente. ¿Vale? Entonces empezamos. Y en esta primera pregunta nos dice, son respuestas de opción múltiple, nos dice aquí que este concepto plantea que cada persona debe de vivir y elegir ante la presencia de Dios. ¿Cómo se acuerdan que se conoce ese tipo de existencialismo? Se llama cristiano, ateo, agnóstico o se llama positivismo. ¿Se acuerdan por ahí? Acuérdense que hicimos un mapa conceptual. Debemos tener frescos los conceptos que vimos en torno a este tema. Vamos a ver. Así es, existencialismo cristiano. El ateo no, porque el ateo no considera que exista un Dios, ¿verdad? ¿Vale? Ahora vamos a ver el siguiente. Muy bien, Lulú, Gris y Patti van a la cabeza. Vamos a ver los siguientes y nos dice forma del existencialismo, el cual negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. ¿Cómo se le llama a este tipo de existencialismo? El cual negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. Vamos. Así es, existencialismo ateo. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es el representante del existencialismo alemán al cual se le acusaba de afinidad ideológica con el nazismo y que es precisamente el
Pues el filósofo sobre el cual vamos a centrar el estudio del día de hoy, que habla con respecto al tema de la existencia auténtica e inauténtica. Por ahí debieron de haber leído, ¿verdad?, en torno a este personaje. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Será Camus, será Nietzsche, será Sartre o será Heidegger? Vamos, ya se va a agotar el tiempo. Vamos a ver si respondimos. Heidegger, ¿sí? Nietzsche, no, acuérdense. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Nos dice que este concepto enfatiza la singularidad de cada individuo. Diría que la verdadera existencia se encuentra en la subjetividad. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Se acuerdan? De los que estuvimos estudiando también. Kierkegaard, muy bien. Vamos a ver el siguiente. La última. Nos dice que es el representante del existencialismo francés, el cual es considerado pues uno de los máximos exponentes de esta corriente. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, ¿será Alberto Camus? ¿Será Friedrich Nietzsche? ¿Será Simone de Beauvoir o será Jean-Paul Sartre? ¿Quién será de esos cuatro? Vamos a ver si dimos la respuesta correcta. Muy bien, así es, Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir era una mujer, acuérdense. Ok. Entonces vamos a ver quién logró la mayor puntuación. Muy bien. En tercer lugar quedó Kim, en segundo lugar quedó Patty y en primer lugar quedó, ¿quién quedó? Muy bien, bueno, pues felicidades y todos los demás que participaron. Muchas gracias entonces por participar. Bueno, vamos entonces a empezar con este tema, como les comentaba, pues haciendo conexión con el tema que vimos en la clase pasada. Nos vamos a centrar propiamente en en este personaje que es Martin Heidegger. Aquí vamos a ver que, bueno, propiamente la filosofía, a manera de introducción de este personaje, vemos que, bueno, él es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y su filosofía, pues, gira en torno a una pregunta muy interesante. Él se pregunta, ¿qué significa realmente existir? Él, en una de sus obras, pues, importantes también, conocida como Ser y Tiempo, propuso, pues, una forma de comprender cómo es que las personas se relacionan con su propia vida
introduciendo pues conceptos importantes como la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Entonces, en esta clase vamos a tratar de comprender, pues, qué es lo que distingue a una vida auténtica de una inauténtica, cómo es que el ser humano enfrenta, digamos, la certeza de la muerte y por qué, pues, debemos de asumir, acuérdense, estamos viendo la parte del existencialismo, cómo es que debemos de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, el hecho de hacerlo, puede acercarnos a una existencia más coherente con nuestros valores y con nuestras aspiraciones. ¿Ok? Entonces, Heidegger, bueno, nos ofrece respuestas. Su propuesta filosófica, pues, nos va a retar a mirar de frente nuestra libertad, nuestras elecciones y las múltiples posibilidades que, bueno, se pueden abrir ante nosotros, ¿verdad? Entonces, a través, pues, de las reflexiones que vamos a tratar de realizar en esta sesión, pues vamos a descubrir que ser auténticos no significa propiamente ser perfectos, ¿verdad? Sino vivir pues con conciencia, con compromiso y verdad frente a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice Martin Heidegger. Él, bueno, pues como les mencionaba, fue un pensador muy influyente, pero también polémico del siglo XX, nacido, bueno, pues en el antiguo imperio alemán. Y él, bueno, pues tuvo formación en filosofía, en teología, obviamente vivió en un periodo de guerras mundiales, crisis de valores, transformaciones sociales muy profundas que marcaron el pensamiento, su pensamiento. Y bueno, pues se dice que fue muy polémico por su afiliación al partido nazi. Esto, bueno, pues obviamente suscitó un intenso debate sobre su ética y su responsabilidad moral, eh, que bueno, pues obviamente no hay que, pues de cierta manera a lo mejor, diríamos, satanizarlo, ¿verdad? Porque sí tuvo importantes reflexiones que dejó en sus obras que nos compartió, pero bueno, pues obviamente todos somos seres humanos, ¿verdad? Quizás podemos decir que a lo mejor muchas de las ideologías políticas se pueden tergiversar, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor él podemos decir que quizás se pudo haber unido a ese partido pensando otra idea en cuanto al desarrollo y a la forma de vaya, de cómo es que se quería forjar en este caso la Alemania de aquel entonces. Pero bueno, pues eso no lo vamos a tocar en este punto. Aquí vamos a ver precisamente su obra, que es obviamente pues muy importante en el sentido de que nos pone a pensar eh, cómo queremos vivir nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Heidegger llevó en este caso a formular preguntas muy radicales sobre el sentido de la existencia. Obviamente él tuvo influencia de filósofos como por ejemplo Husserl, el creador de la fenomenología, que centró pues su método en la conciencia y experiencia subjetiva. También obviamente tuvo influencia de Kierkegaard, ¿verdad? De Nietzsche, como habíamos visto, ¿verdad? Que hablaba en torno, acuérdense, de aquel superhombre. Y él, bueno, pues tomó elementos de todos estos pensadores y los integró en una filosofía que estaba centrada en la pregunta por el ser, ¿verdad? En su obra que se conoce como Ser y Tiempo, él propuso que el ser humano, al cual él llamaba en alemán Dasein, que significa el ser ahí, decía que este no vivía simplemente, ¿verdad? Sino que existía en relación con su entorno, con su temporalidad, ¿verdad? Y su libertad. Para él, entender a ese ser implicaba de cierta manera confrontar la muerte, así como las elecciones personales, ¿verdad? Y sobre todo ese carácter finito que tiene nuestra existencia. Entonces,
en un mundo que está marcado pues por el desarrollo tecnológico, la pérdida de valores, pues digamos, tradicionales, Heidegger advirtió, ¿verdad?, sobre esa desconexión del ser humano con su propia esencia. Y su propuesta pues gira siempre en torno a recuperar una existencia pues más auténtica, que esté basada pues en ese compromiso profundo con uno mismo y sobre todo pues con las posibilidades que nos ofrece la vida. ¿Qué propone Heidegger con la existencia humana? Bueno, él quiso entender cómo es que vivimos, ¿verdad? Y qué significa existir de verdad. En lugar de hablar sobre ideas abstractas, pues él se enfocó en cómo cada persona experimenta su vida de una manera concreta. Él decía que el ser humano pues estaba muy ligado al tiempo, que no vivimos de una manera estática, sino que estamos pues constantemente cambiando, tomando decisiones y proyectando a nuestro futuro, ¿verdad? Nuestra vida transcurre en el tiempo y eso influye en cómo entendemos quiénes somos. Él, bueno, pues maneja dos ideas muy importantes, lo que es la esencia y la existencia. En cuanto a la definición de esencia, pues en muchas filosofías clásicas se dice que cada cosa tiene una esencia fija, como si, por ejemplo, las personas ya viniéramos con un propósito definido. Pero para Heidegger, no, él, bueno, no está de acuerdo con esto. Para él la esencia no se descubre desde afuera, sino que se va revelando a través de la manera en la cual pues vamos viviendo. Es decir, nosotros, ¿verdad? Vamos construyendo nuestra esencia con nuestras decisiones y nuestra forma de estar en el mundo. El otro concepto que es la existencia, ¿verdad? Él, bueno, pues utilizaba este término alemán para el Dasein, para hablar del ser humano. Él no veía, por ejemplo, a las personas como algo que simplemente están presentes, sino como seres que piensan, que eligen, ¿verdad? Y que se preocupan en este caso por el sentido de la vida. Entonces, decía que la existencia es activa, en la cual, bueno, pues cada ser humano decide cómo vivir, qué valorar y cómo poder enfrentarse en este caso, pues a los momentos difíciles. Él también se hacía la pregunta de qué era el ser. Para Heidegger, bueno, la gran pregunta que la filosofía había olvidado durante siglos era ¿qué significa ser? Y en esta obra que pues ya les he comentado, importante, conocida como Ser y Tiempo, él retoma este interrogante y propone una nueva forma de pensar. Hace una distinción entre dos conceptos importantes, el ente y el ser. Heidegger, pues, diferencia, por ejemplo, al ente, donde dice que estos vienen a ser los objetos concretos que existen en el mundo, como por ejemplo una mesa, una persona, ¿verdad? Estas son cosas que podemos ver, tocar o describir. Y el ser, que en este caso en término alemán sería Sein, sería lo más fundamental, que no se trataba de un objeto más, sino la condición que hace posible que todo lo demás exista, ¿verdad? Es aquello que permite que los entes sean. Entonces, la filosofía, según Heidegger, pues había puesto demasiada atención en estudiar los entes, qué son, cómo funcionan, cómo se clasifican, pero había olvidado preguntarse por el ser mismo. Esto para él, pues era esa pregunta importante de la filosofía, no solo qué son las cosas, sino por qué pueden ser. Y a este nuevo enfoque lo llamó ontología fundamental, el cual pues no es el estudio de los entes individuales, sino el análisis profundo de lo que hace posible que algo exista, es decir, busca las condiciones del ser, no solo su apariencia o su función. Por ejemplo, nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad?, que cuando estamos mirando nuestro reloj para ver la hora antes de, a lo mejor, de entrar a la clase o la hora para hacer determinada actividad, el reloj viene a ser un ente, un objeto concreto que está ahí
y cumple su función, que es, por ejemplo, mostrar la hora. Y todos usamos sin pensar demasiado en él ese ente, ¿verdad? Heidegger, aplicando su filosofía, diría, ¿por qué ese reloj tiene sentido para ti? ¿Qué hace que tú lo reconozcas como algo útil, como un reloj, por ejemplo, y no simplemente como un conjunto de piezas electrónicas? Aquí entra este concepto que hemos visto, ¿verdad? El ser, el reloj es en tanto que se integra en la forma en la cual nosotros comprendemos el mundo, en nuestras rutinas, en nuestra relación con el tiempo, en nuestra preocupación por llegar temprano para hacer determinada actividad. Y el ser pues no se ve como tal, pero hace posible que ese reloj pues tenga sentido en nuestra existencia. Porque el ser pues es esa condición que hace posible que todo esto existe, que tenga sentido para nosotros. Entonces, un reloj es simplemente, pues sí, un conjunto de piezas electrónicas o mecánicas, pero para cada uno de nosotros como seres humanos no es solo un objeto. Lo reconocemos como reloj, lo relacionamos con la hora, con la puntualidad, con la rutina escolar, ¿verdad? Incluso con la ansiedad cuando vamos a presentar, por ejemplo, un examen, ¿verdad? Entonces, todo eso no lo produce el reloj en sí, lo produce nuestra forma de ser en el mundo, ¿verdad? Entonces, Heidegger aquí nos invita a mirar más allá del objeto y preguntarnos cómo y por qué ese objeto tiene, pues, sentido a nuestra existencia. Ahora bien, Heidegger decía que la realidad humana no podía definirse. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Quiero que hagamos esta pequeña reflexión. Si tuviéramos que definir lo que significa vivir, ¿lo pudiéramos hacer con una sola frase o sentiríamos que necesitaríamos contar nuestra historia, nuestras decisiones, nuestros miedos y nuestros sueños? A ver qué me dicen ahí en el chat. ¿Qué me dicen? Si pudieran definir lo que significa vivir, ¿lo pueden definir en una sola frase? ¿O creen que tienen que contar sus decisiones, su historia, sus sueños? Sí que lo bordes. ¿Sí lo puedes definir en una sola frase o Sí, podría ser yo existo, vivir, yo existo, ¿Mm? o existir en una sola palabra. Sí se puede definir en una sola palabra. En una sola? A ver qué me dice por acá Pablo. Mi paz, tranquilidad como mi definición, ¿ok? ¿Quién más por ahí? Existir, como dijo Lourdes. Muy bien. Saben que Heidegger decía que la realidad humana no podía definirse porque él decía que somos seres en constante cambio, que estamos viviendo en relación con el mundo y enfrentamos decisiones y desafíos que nos transforman todo el tiempo. Él decía que no venimos al mundo como una esencia fija, como si estuviéramos programados para hacer algo específico, que al contrario, vivimos explorando, vivimos decidiendo y vivimos eligiendo. Por ejemplo, cuando un adolescente, ¿verdad? Está cambiando constantemente de intereses, de amistades, de metas, porque está construyendo su sentido de vida poco a poco. Y cada persona vive la realidad de manera diferente, ¿verdad? Lo que para uno es alegría, para otro puede significar angustia. Entonces, Heidegger cree que no existe una sola manera de vivir la existencia humana, porque cada ser humano tiene su propio camino. Así que una definición, digamos, única, pues no nos ayudaría a comprender toda esa diversidad. Por eso dice que la realidad humana no puede definirse, porque todos somos diferentes y todos vivimos una realidad de manera
diferente, ¿verdad? Pero está bien sus conceptos que me compartieron. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de Heidegger. Ahora bien, Heidegger nos habla de dos tipos de existencia. Una que es la existencia auténtica y la otra que es la existencia inauténtica. Existencia auténtica, bueno, pues para Heidegger vivir auténticamente él nos invita a pensar si estamos viviendo de verdad o simplemente existiendo por inercia. Para él, vivir auténticamente significa hacerse cargo de uno mismo, de las propias decisiones, emociones y valores, ¿verdad? Es dejar de seguir, como quien dice, la corriente y empezar a vivir con conciencia, compromiso y una verdad interior. Y se puede decir que las características de lo que se llama una existencia auténtica, pues es una, tener conciencia de la muerte. Heidegger nos decía que saber que algún día vamos a morir nos puede despertar. Esta idea no debe de paralizarnos, ¿verdad? Ni tener miedo, porque pues sabemos que tenemos un fin, ¿verdad? Sino más bien que esa conciencia de que somos seres finitos, ¿verdad? Nos debe de empujar a vivir con una urgencia y con un sentido. Esto es, si sabemos que el tiempo es limitado, ¿cómo podemos nosotros elegir vivir hoy, en el aquí y en el ahora? ¿Sí? Ahora, otro punto, otra característica es la responsabilidad personal. El ser auténtico pues implica tomar decisiones propias, asumir sus consecuencias, ¿verdad? No dejar que otros decidan por ti, sino construir tu vida con libertad y responsabilidad. Por ejemplo, este famoso meme por ahí que salió ahora, no sé si supieron ahí la novedad esta que traen con la cámara Coldplay, en donde nos dimos cuenta por ahí de una parejita, ¿verdad? Que pues no estaba, vaya, no eran pareja y pues ahí en esa cámara, en ese concierto se dieron a conocer y luego por ahí resultó que uno de los involucrados estaba como que diciendo que la responsabilidad de la pérdida de su matrimonio y de su trabajo era porque lo habían expuesto en la cámara. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esta persona no tiene responsabilidad, ¿verdad? De sus acciones, ¿cierto? No está viviendo una vida auténtica. Entonces, hay otro punto que es la claridad en los valores. Las personas auténticas saben qué es importante para ellas, viven según sus propios valores, aunque eso signifique ir contra la norma, ¿verdad? No se conforman con lo que se espera de ellas. Otra característica es la autenticidad, la autonomía. No se esconden tras máscaras sociales, son ellas mismas, ¿verdad? Aquella persona que se diga tener una existencia auténtica, pues debe de ser coherente entre lo que piensa, entre lo que siente y lo que hace, y se atreve a ser diferente si eso lo acerca más a lo que realmente es. También, pues, tienen cierta apertura al ser y al mundo, ¿verdad? Viven con sensibilidad, observan lo que les rodea, se conectan con su entorno, se preguntan cosas como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene esto en mi vida? O cómo quiero relacionarme con el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, vamos ahorita a ver aquí la otra existencia para... Y la otra tipo de existencia que él define es la existencia inauténtica, ¿verdad? Aquí, bueno, pues él la define como una forma de existencia donde evitamos pensar en quiénes somos realmente, pues en nuestras decisiones y en el sentido de nuestra vida. En lugar de asumir nuestra libertad y responsabilidad, pues nos dejamos llevar por lo que toca hacer. Y sus características son, por ejemplo, una de ellas es la evasión de la angustia existencial. Porque, bueno, sabemos que la vida tiene fin y que nuestras decisiones tienen peso, pero muchas veces evitamos pensar en eso porque nos incomoda. Y en vez de reflexionar, pues nos distraemos, ¿verdad? Con las redes sociales, con el trabajo mecánico
o con rutinas vacías, ¿verdad? Y esto es evadir esa angustia existencial de la cual, ¿se acuerdan? Nos hablaba por ahí Schopenhauer, ¿se acuerdan? Ahora bien, también, ¿qué característica tiene la existencia inauténtica? Pues la imitación y el conformismo. En vez de preguntarnos qué es lo que quiero, muchas veces decimos qué es lo que se espera de mí. Imitamos lo que otros hacen sin explorar pues nuestros propios valores. Y Heidegger pues aquí nos diría que dejamos que la sociedad pues piense por nosotros. También está, digamos, la despersonalización. Vivimos como si lleváramos una máscara. Actuamos como otros quieren, pero no como realmente somos, ¿cierto? Muchas veces en las redes sociales ponemos, no sé, imágenes, cosas que son una máscara, ¿verdad? Pero realmente no están proyectando lo que realmente somos. Y poco a poco, pues, olvidamos lo que nos hace únicos. Y nuestra identidad, pues, se va disolviendo, ¿verdad? Entre esas expectativas ajenas, ¿verdad? También podemos caer en la ambigüedad. Él llamaba caída el momento en el que dejamos de vivir con autenticidad. Caemos en la rutina, en el automatismo, en el así son las cosas, y pues vivimos sin claridad sobre lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Ahora, él nos decía que el hombre era un ser para la muerte. Y él decía que el ser humano no solo vive, sino que vive sabiendo, debe de vivir sabiendo que va a morir. Esta idea, que bueno, puede sonar dura, ¿verdad? Es en realidad una llamada muy poderosa a vivir con más sentido y responsabilidad. Esto de que el hombre es un ser para la muerte no es una frase, o al menos Heidegger no lo quiso manejar como una frase pesimista. Él quería decir que solo cuando aceptamos que la vida tiene un final, empezamos a tomarla en serio, ¿verdad? Si sabemos que nuestro tiempo es limitado, lo gastaríamos en cosas que no nos importan o elegiríamos con mayor conciencia lo que hacemos cada día. A eso se refiere, ¿verdad? A poder reflexionar, como lo vemos aquí. Si la muerte, si supiéramos que la muerte viene mañana, que mañana se acaba el fin del mundo, nos encontraría haciendo algo que realmente elegimos hacer o simplemente cumpliendo con lo que otros esperaban. A ver, ¿quién me dice? Unas dos aportaciones ahí. Reflexionen en lo que están haciendo ahorita. Y si el día de mañana, ahorita nos quedan unas cuantas horas para que ya sea el fin del mundo, ¿sí? Vamos a suponer. Ya mañana ya no va a haber otro mañana más. Tenemos a las 12 del mediodía, digo, a las 12 de la noche, para que se nos acabe el mundo, porque, no sé, imaginen, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? ¿Se nos fue la vida? ¿Estamos haciendo lo que realmente nos gusta hacer? ¿Sí? Por ejemplo, aquí Lourdes nos dice, feliz porque eligió llenar su vida con conocimiento, su sueño de toda la vida. Qué bueno, Lourdes, ¿verdad? Que lo que hiciste, lo que no te quedaste con las ganas, ¿verdad? De vivir esa experiencia, ¿verdad? Muchas veces, a ver, adelante, Marichuy. Veo la manita levantada. Adelante, Mari. Sí, buenas noches, maestra. Hola. Sí, yo igual que Lulú, también estoy cumpliendo como ella el sueño de estudiar la prepa, que fue mi propósito desde hace 20 años. Qué bueno. Entonces yo creo que sí, y mañana Nunca ya, es tarde, ¿verdad? Y qué así bueno que es. tuvimos, que tienes hoy, ¿verdad? La oportunidad de poder hacerlo. Les recuerdo que hay que reflexionar como nos dice Heidegger, ¿verdad? Acuérdense, hace 5 años,
pasamos este evento, ¿verdad? De la pandemia. Muchos no tuvieron la oportunidad, a lo mejor se quedaron con las ganas de seguir estudiando, muchos nos agarró trabajando y teníamos que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado, verdad? Si pues nos hubiéramos complicado y ya no tuviéramos un mañana, nos quedamos con las ganas, ¿verdad? De poder, pues hacer, por ejemplo, algo de nuestra vida que tuviera propósito. Yo creo, no sé si a ustedes les pasó, como les había comentado, en la pandemia, ¿verdad? Tuve mucho tiempo para reflexionar, yo estaba en ese punto, ¿verdad? En el cual pues todo era una rutina, ¿verdad? Y el pasar de los años y muchas cosas que quise hacer, pues no las dejé de hacer porque el tiempo pasaba. Cuando menos lo esperaba ya era otro año más que teníamos que seguir con la rutina. Una digamos, de mis gustos era pues el poder a lo mejor ver de qué manera, sobre todo estudiar, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado estudiar y seguir cultivando de manera profesional, pero pues no podía hacerlo porque pues tenía esta rutina, ¿verdad? De seguir trabajando y en horarios pues muy complicados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues viene la pandemia y tomo la decisión, ¿verdad? De decir hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llego. Yo ya no quiero trabajar de esta manera, ¿verdad? Quiero trabajar de esta otra manera. Obviamente que, bueno, fui con el tiempo, ¿verdad? Me fui dando la oportunidad de ir estudiando para ir forjando otra forma de trabajar, ¿verdad? Encontré en el ambiente, por ejemplo, yo vengo de una rama tecnológica, ¿verdad? Mi carrera profesional, pues, es más en ambientes de sistemas, entonces, pues vi, ¿verdad? Que con ese auge que hubo con la pandemia de ver toda esta cuestión virtual, pues encontré esa oportunidad para poder tomarme de ahí y de ahí hacer ese cambio, ¿verdad? Decidí hacer esa decisión para poder entonces dedicarme a lo que realmente me gusta. Entonces sí, como decimos aquí, si la muerte viniera mañana, puedo decirles, ¿verdad?, que en el ámbito profesional estoy realmente haciendo, ¿verdad?, y agradeciendo que tengo esta oportunidad, pues, de estar trabajando en este modo virtual, porque, pues, eso también me da oportunidad de poder estar, pues, con más tiempo con mi familia. Obviamente, yo le dedico trabajando, ¿verdad?, cierto tipo de horas y también ver aspectos profesionales, eh, verlos también en línea, de manera que, bueno, pues combino, ¿verdad?, la parte de la familia con el trabajo, ¿verdad? Pero sí, son cosas que obviamente, como dicen, me gustan, me apasionan, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso espero que se logre ver, ¿verdad? Entonces veo aquí que dice disfrutando al máximo la familia, de lo que haces estudiar, que al igual se quedó pausada por muchos años. Y Lourdes, sí, que dice sus hijos realizados profesionalmente, ya viajaste, ay, qué envidia, Lourdes. Te falta mucho para aprender, pero feliz si te vas muy bien. Perfectamente. Bueno, eso es lo que nos invita a reflexionar Heidegger, ¿verdad? Muchas personas pues evitan, ¿verdad? El pensar en su fin, se entretienen, se ocupan, siguen rutinas, como si fueran a vivir siempre. Entonces, Heidegger advierte que esa actitud pues lleva a una existencia muy superficial. Vivir como si nunca fuéramos a morir es no vivir en serio, ¿verdad? Y bueno, pues hay que buscar la autenticidad, enfrentar la muerte sin miedo ni evasión nos va a desafiar pues a ser más auténticos y bueno, elegir cómo queremos vivir, qué nos importa y responsabilizarnos también pues de nuestras decisiones. Así la muerte pues se vuelve una, digamos, una maestra silenciosa que nos va a enseñar a valorar, en este caso, la vida, ¿verdad?
También él nos hablaba en torno a romper con la idea de que existe un yo puro o completamente independiente. Según él, pues no somos seres aislados, sino que estamos profundamente influenciados por el mundo, la cultura y el momento histórico en el cual estamos viviendo. Y bueno, pues él criticaba que muchas veces vemos la naturaleza y los objetos como herramientas para nuestros fines, como si todo existiera solo para servirnos. Y esta visión pues nos desconecta del verdadero ser de las cosas. Por ejemplo, él también habló mucho de lo que fue el ambientalismo. Esto nos hace referencia, por ejemplo, a de que el ser humano hoy en día, con toda la tecnología y todo, muchas veces dice, pues la naturaleza está ahí para que me sirva el ser humano, pero a veces no la cuidamos, ¿verdad? Cuando realmente debemos de saber respetarla, ¿verdad? Y aprovecharla, pero de manera que no le causemos daño al mismo tiempo, ¿sí? Porque es realmente nuestra casa, ¿verdad? Estamos haciéndole daño a nuestra casa, al único planeta en el cual vivimos, ¿cierto? Entonces, eso también nos dice Heidegger, ¿verdad? El mundo no está hecho solo para el ser humano. Habla también en torno al riesgo, pues, del racionalismo excesivo. Pensar todo desde la lógica y el cálculo, pues, puede volvernos fríos, mecánicos, algo así como, por ejemplo, el presidente ahorita de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo es que está tratando las situaciones políticas y las relaciones, ¿verdad? Es muy, muy frío, muy, como que muy cerrado, ¿verdad? Entonces, Heidegger reconoce que la razón es importante, pero también advierte que si la convertimos en lo único que guíe nuestras vidas, pues terminamos esclavizados por la técnica y alejados del humano. Y también nos dice que la cultura nos forma, pero también puede limitarnos. Nuestro modo de ser está muy moldeado por el entorno, por eso vivir auténticamente implica cuestionar las normas sociales cuando éstas pues nos alejan de lo que realmente somos o deseamos. Entonces, para Heidegger, cada persona tiene la responsabilidad de construir una vida con sentido propio. Esto implica confrontar la idea de que la vida es finita, tomar decisiones significativas, no vivir solo por cumplir con lo que otros esperan, reconocer la angustia existencial como una oportunidad para reflexionar y ser fiel a nuestros valores, aunque eso implique alejarnos, en este caso, del camino normal. ¿Qué eventos históricos podemos nosotros recordar en donde se pone de manifiesto, por ejemplo, la existencia auténtica y la inauténtica? Por ejemplo, la existencia auténtica, pues podemos verla reflejada durante el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, donde las personas que se negaron a conformarse con la discriminación racial y lucharon por la igualdad a pesar de enfrentar la oposición y la violencia. Eso pues obviamente ejemplifica la búsqueda de una existencia auténtica al actuar pues de acuerdo con sus principios y sus valores. Hoy en día pues también estos derechos por los cuales están peleando los migrantes también, ¿verdad? Ellos están tratando de tener una existencia auténtica. Por el otro lado, la existencia inauténtica podemos verla obviamente ejemplificada en estos regímenes totalitarios como el nazismo en la Alemania de Hitler, donde pues muchas personas siguieron ciegamente las ideologías del régimen y participaron pues en actos muy atroces sin cuestionar pues su moralidad o ética personal y eso pues eh, mostró este tipo de existencia inauténtica al renunciar a su responsabilidad individual y sobre todo a seguir la corriente de la masa, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos pues nos ilustran cómo este tipo de, estas definiciones de existencias pueden manifestarse también en diferentes aspectos, ¿verdad? De la vida cotidiana, en eventos históricos significativos, mostrando pues la importancia sobre todo de la reflexión personal, de la autenticidad, de la responsabilidad individual en torno pues a la búsqueda de una vida significativa y genuina. Y aquí pues les hago la siguiente pregunta en torno a lo que hemos visto y que nos
deja como reflexión Heidegger. ¿Qué tipo de existencia tienes y qué tipo de existencia quisieras tener? Por ejemplo, podemos dar ejemplos de situaciones en la vida real donde pudiéramos decir que una persona está viviendo una existencia auténtica. Una persona que tome decisiones importantes en su vida, como la elección de una carrera, un estilo de vida, una relación basada en sus propios valores y creencias, en lugar de seguir las expectativas de los demás. Buscar, por ejemplo, la autorrealización, alguien que esté buscando activamente desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus pasiones, encontrar un propósito más profundo en la vida que va más allá de las normas sociales o las presiones externas. Aceptar, pues, obviamente, la propia vulnerabilidad. Una persona que reconozca y acepte sus propias vulnerabilidades, emociones, limitaciones, y que encuentre fortaleza y autenticidad al mostrarse tal y como es, sin máscaras ni pretensiones, pues se puede decir que es una persona que tiene una existencia auténtica. Y también, pues, alguien que se embarque, por ejemplo, en un viaje de autoconocimiento, de exploración filosófica para poder comprender mejor su lugar en el mundo, cuestionando pues convenciones sociales, buscando la verdad y el significado de la vida. Y sobre todo vivir de acuerdo con la propia naturaleza, ¿verdad? Una persona que se sienta en armonía consigo misma, con el mundo que lo rodea, viviendo pues en coherencia con su verdadera naturaleza y siguiendo su intuición también, así como su sabiduría interior, pues en lugar de ser influenciada por las expectativas externas. Ejemplos de una existencia inauténtica, pues como les había mencionado, a lo mejor trabajar en un empleo que no es satisfactorio, ver a una persona que se ve atrapada en un trabajo que no le apasione, que ni le proporciona un sentido de realización personal, pero pues que sigue haciéndolo por razones puramente económicas o sociales, sin buscar alternativas que estén pues más alineadas con sus intereses y sus valores, seguir normas sociales sin cuestionar, o sea, sería inauténtico alguien que sigue ciegamente las normas y expectativas sociales sin cuestionarse ni examinar si realmente reflejan sus propias creencias y valores, y esto puede incluir seguir a lo mejor una carrera, un estilo de vida específico solo porque es lo que se espera de ellos o porque los demás hacen eso, ¿verdad? Mantener, por ejemplo, relaciones superficiales, ¿verdad? En donde una persona puede estar manteniendo relaciones superficiales o insatisfactorias por miedo a estar solo o por presiones externas en lugar de buscar conexiones genuinas y significativas que les brinden apoyo emocional y satisfacción. O vivir una vida basada en la apariencia, ¿verdad? Alguien que se preocupe excesivamente por su imagen pública y que se esfuerce por mantener una fachada de éxito o felicidad, como por ejemplo en las redes sociales, ¿verdad? Incluso si esto significa pues reprimir nuestros verdaderos sentimientos o sacrificar nuestra autenticidad. Entonces, negar emociones y deseos internos también puede ser una persona inauténtica, ¿verdad? Una persona que niegue o reprima sus emociones, sus deseos, sus necesidades internas, en lugar de enfrentarlos y abordarlos de una manera más honesta y más saludable, pues esto puede llevar a una sensación de desconexión de uno mismo. Entonces, bueno, pues espero que este tema les haya resultado interesante y que los ponga a reflexionar qué estamos haciendo hoy en día, ¿verdad? ¿Qué existencia tenemos? Porque pues yo creo, ¿verdad? Que todos queremos tener una buena existencia, ¿verdad? Una existencia auténtica, ¿verdad? Al menos yo sí. Entonces, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Espero que les haya sido interesante y que los deje pensando para ver si nos ponemos como propósito, ¿verdad? El ser, en este caso, ¿verdad? Pues personas pensantes, reflexivas, para poder llegar a ser lo que nos decía Heidegger, ¿verdad? Muy bien, gracias Pablo. Qué bueno que les gustó el tema. Los leo ahí en sus
en sus reflexiones que me dejen en el chat. Y bueno, pues aquí, bueno, como mensaje, porque ya nos llegó la hora. En cuanto al seguimiento académico, las actividades que deben de realizar en esta semana es contestar el cuestionario relacionado a este tema. Les recomiendo dar lectura al libro de filosofía desde la página 166 a la 173, pero también ver los videos que les propuse y el material que viene en los recursos de estudio. Acuérdense que iniciamos la semana número 10 y esta semana número 10, así como en la siguiente semana, estamos ya en la semana de regularización. Entonces, se les invita, ¿verdad?, a que todo aquel alumno que pues le haya faltado alguna actividad o le haya faltado realizar un cuestionario, alguna actividad, un foro o un cuestionario, les recuerdo que estos han sido habilitados en la plataforma para que los puedan realizar, ¿verdad? Entonces, es una buena oportunidad para que se pongan al corriente, por eso se llama semana de regularización. ¿Y cuánto dura? Pues esta ya está abierta, ¿verdad? Desde el lunes y hasta el 3 de agosto. La fecha límite es el 3 de agosto. Entonces, les invito a que aprovechen estas 2 semanas para completar los pendientes que hayan quedado, porque por ahí en algunos grupos les comenté a algunos de los alumnos que no entregaron algunas de sus actividades o no realizaron algún cuestionario, que estuvieran al pendiente de esta semana, la semana 10 y 11, en donde se abren estas actividades de regularización. También hay 2 actividades por ahí, una que se llama actividad de regularización y otra que es de puntos extras. La actividad de regularización pues está abierta, les otorga unos 3 puntos. Esa actividad es más bien para aquellos alumnos que no tuvieron la oportunidad de presentar el examen parcial o bien que salieron pues muy bajos en su promedio o reprobaron el examen parcial, porque abarca los temas que vimos en las primeras 4 o 5 semanas, ¿sí? Entonces, la actividad de regularización no es obligatoria, dando la respuesta que hay Yesenia, ¿sí? No es obligatoria. Pues es opcional, está más de enfocada, como les digo, para aquellos alumnos que hayan sacado pues una mala calificación, baja calificación, hayan reprobado o no hayan presentado el examen parcial, ¿vale? Y la actividad de puntos extras, les otorga un punto extra. Está la actividad que pueden hacer en Score, que viene muy sencilla y pues les otorga puntos extras. Es más que nada un repaso de uno de los temas que vimos al inicio de nuestra clase. Y la otra, ¿se acuerdan por ahí que yo les dije que si alguno de ustedes tenía la oportunidad de llevar a cabo uno de los cursos de Santander Open Academy, una vez que lo hubiese terminado, debía de compartir la evidencia, ¿verdad? La constancia para poder subirla a esa actividad de puntos extras para otorgarle el punto extra, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes eligió y bueno, aprovechó la oportunidad de inscribirse a algunos de los cursos de Santander Open Academy, pues entonces espero que en ese apartado que les habilite para que suban la evidencia, suban en este caso, pues la constancia que les otorga de haber finalizado ese curso, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda más. Por mi parte, pues... Profesora, sí, sí, sí. una pregunta. Yo tomé un curso del Santander, solo que no Ok. me deja imprimir mi título o lo que te dan de comprobante. Al ¿Ya momento de lo que finalizaste todo?
Yo lo finalicé, hice la Y, encuesta, hice el ajá, examen, todo, ¿y no y te da un archivo en PDF? no, me pone que llene una cajita de información y al momento de que quiero poner mi CURP no me deja llenarlo completo. Me falta un espacio para una de las letras de mi CURP y luego ya no me dice que está incorrecto y ya no me da la oportunidad de terminar lo que es en que me den el formato ya de la terminación. Eh, Ahí viene, creo que una forma de contactar al correo. Sí te contestan, porque yo también tuve problemas a la hora de acceder al curso. Eh, Manda, si quieres, ¿cómo se llama? Manda un correo, ¿verdad? Ahí el correo que viene en la plataforma de soporte para que preguntes de qué manera puedes tú bajar o descargar tu constancia, porque es que te esté marcando error ahí la plataforma. Vamos a dar oportunidad, como dice aquí Griselda, si aún no lo terminas, bueno, acuérdense que nuestro curso de filosofía termina en este mes de agosto que viene. Yo sé que los cursos, pues creo que están abiertos, no sé si hasta septiembre. Dense la oportunidad pues, de terminarlo. La verdad no son difíciles. Lo pueden terminar, no sé, en un fin de semana o en dos, ¿verdad? Llevándoselo así como que muy tranquilos, para bien de que cuando tenga su constancia, en el caso, por ejemplo, tuyo que me dices que vamos a suponer que se tarden en responderte y te digan y te solucionen y ya puedas tenerlo, me avisan para que puedan subir. Voy a dejar habilitado ese cajón de entrega hasta que terminemos la asignatura, ¿sí? Para bien de que los que vayan terminando lo vayan subiendo y yo ahí pues entonces irles otorgando el punto, ¿vale? Sí, muchas gracias, profesora. Voy a mandar el correo. Sí, por favor, Lourdes y Griselda también, para que tengas oportunidad de que lo termines antes de que finalicemos nuestro curso de filosofía, para que te puedan dar tu constancia y la puedas subir a plataforma, ¿sí? La fecha de cierre de nuestra asignatura, pues, a ver, déjame ver aquí el calendario porque es el 22 de agosto, ¿ok? Entonces, tienes tiempo, ¿verdad? Pero no lo dejemos hasta el último, vamos a irlo trabajando para que pues ya te puedas desatender de esta actividad. ¿Alguna otra dudita que tengan por ahí, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo Todo bien bien? de mi ¿Todo bien? parte. De mi parte, todo bien, profesora. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Entonces, Pablo nos dice que su cumple es el 21. Ándale, Pablo. Entonces, ¿nos vas a regalar pastel o qué? Nos vas a dar un pedacito de pastel. Muy bien, bueno. Ok, bueno, pues les agradezco a todos su participación, pues a lo largo de esta sesión. Y recuerden, bueno, pues sigo al pendiente de ustedes en la plataforma. Nos seguimos viendo. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Que sigan pasando bonita noche. Buenas Gracias, noches, profesora. profesora. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.